Hola, soy Martín Pallares, soy socio director del área corporativa de Robalino Abogados y hoy vengo a hablar sobre elementos a considerar para hacer adquisiciones y fusiones en el Ecuador. El Ecuador es un país que durante los últimos 10 años ha tenido una evolución muy interesante en el sector de M&A, siendo que ha sido siempre eclipsado por vecinos que tienen mercados mucho más maduros y sofisticados y que inicialmente eran mucho más atractivos para inversores internacionales como es Colombia, Perú y Brasil. Pero el Ecuador siempre ha tenido grandes oportunidades y hoy mucho más en vista de que el mercado el ecuatoriano tiene muchísimas oportunidades y un mercado menos maduro que los vecinos, como dije, y hemos visto muchísimos casos de éxito de grandes fusiones internacionales y fusiones locales y adquisiciones locales e internacionales durante los últimos 10 años. ¿Cuáles son los puntos más importantes a considerar? Muchos de los puntos vienen de cómo se traduce todas las prácticas internacionales que se han ido adoptando en el mercado de M&A en el Ecuador. Muchas que son prácticas anglosajonas, como por ejemplo tener contratos que tengan representaciones y garantías, que si bien son elementos muy importantes para un contrato y para una adquisición, a veces pueden ser difíciles de conjugar con lo que es el sistema civil ecuatoriano, que es diferente al anglosajón. Empecemos pero por el principio. El punto más importante para considerar es tener buenos asesores en el Ecuador. Asesores que entiendan sobre la escena del M&A y que puedan traducir lo que se está diciendo y la evolución de cada uno de los diferentes pasos que se tiene que llegar hasta tener un cierre exitoso con la contraparte. Existen a veces asesores que no han visto mucho de este tipo de transacciones y en nuestra experiencia hemos visto que estos asesores o han frustrado la transacción o incluso han hecho que la transacción se caiga por no haber podido traducir bien qué es lo que se espera de esta parte en cada uno de los elementos. Los elementos que tenemos en el M&A son elementos que se ven en otros países también, empezando desde una carta oferta a un compromiso en el cual las partes se pongan de acuerdo en un plazo para poder empezar a investigar si hay la viabilidad de la transacción y empezar con una auditoría legal, financiera, tributaria, regulatoria y lo que amerite en el negocio por parte del comprador para poder evaluar el negocio y su precio. Dentro de esto usualmente hemos visto que cada vez se ven más cuartos virtuales en los cuales se suben información, pero los cuartos virtuales, a diferencia de otras jurisdicciones, muchas veces terminan siendo cuartos muy artesanales, como utilizando el uso de Dropbox o el uso de SharePoint de Microsoft Office, que si bien son herramientas que son buenas y te permiten tener una solución práctica, a la larga esas no son las herramientas más viables para poder hacer una auditoría para procesos de M&A, porque esas herramientas no te permiten tener una trazabilidad sobre los documentos que se están subiendo, documentos que se están bajando y documentos que se están modificando o editando. En nuestra experiencia, cuando tenemos este tipo de cuartos virtuales, después de que se cierra la transacción, si hay algún tipo de reclamo de contingencia, sea del vendedor o del comprador, al no tener esta trazabilidad hace que esto sea mucho más difícil el poder revisar qué documentos y qué información se divulgó y qué información no. Por eso, otra de las segundas recomendaciones que tenemos nosotros es que vale la pena invertir un poquito más en crear un cuarto virtual institucional con empresas ya aprobadas, como por ejemplo Intralinks o empresas análogas, que te permitan tener este tipo de trazabilidades y que te den además una backup al final de todo lo que se subió, todas las preguntas que se subieron y todo lo que pasó durante ese cuarto virtual. Después de esto tenemos el contrato de compra-venta, el cual, como comentaba antes, es un contrato que viene inspirado mucho en los contratos anglosajones o contratos internacionales. Y si bien esto nos ha permitido tener una práctica mucho más unificada con otros países, es importantísimo que se pueda conjugar muy bien cómo opera el sistema de derecho civil con este tipo de contratos. Cómo opera el tener una declaración y garantía y cómo opera el que haya un incumplimiento formal de la declaración y garantía, más no un daño efectivo, que muchas veces
a veces por tener un contrato con un modelo muy anglosajón, esto se puede quedar en un mero incumplimiento formal sin ningún tipo de efecto y un descubrimiento en las coberturas que pedían o que buscaban las diferentes partes. Otro tema que hay que considerar, que no se considera mucho, es temas civiles como el de la morga por galamora. ¿Qué pasa si hay un incumplimiento de un lado y un incumplimiento del otro lado? En otras jurisdicciones probablemente el incumplimiento de un lado podrá hacer que se pueda demandar ese incumplimiento, pero al tener incumplimientos bilaterales hemos visto que ha habido mucha frustración por la aplicación civil de este tipo de elementos que no existen en otras jurisdicciones. Es por eso importantísimo ponerle mucho énfasis en cómo traducir estos elementos del ajuste del precio para cualquier tipo de contingencias o cualquier tipo de revisiones de balances posteriores, cómo es que este ajuste de precio va a configurar después para efectos tributarios. En el Ecuador tenemos lo que se llama la ganancia de capitales al impuesto a la renta, capital gains, y el capital gains tiene que ser reportado hasta 2 meses después de que se cierre la transacción. Entonces es importante determinar en el contrato cuándo efectivamente se cierra la transacción, si es que va a haber un ajuste de precio por revisión de balances posterior al cierre, como es usual en muchas transacciones, para efectos de que se pueda determinar bien el capital gains y que no puedan haber ningún tipo de formularios sustitutivos o enmiendas posteriores que puedan causar fricciones con la hacienda pública en la transacción y entre las dos partes. Y la configuración de cómo van a ser los incumplimientos de las declaraciones de garantías, desde la redacción de una declaración de garantía que permita que se pueda accionar ese cumplimiento o incumplimiento civil y que se pueda traducir eso a un reclamo de daños más allá de lo que puede ser un reclamo de un tercero ordinario. Hemos tenido casos en los cuales, por ejemplo, hemos visto un incumplimiento de las declaraciones fundamentales, declaraciones de la propiedad de las acciones, por ejemplo, en el cual en otras jurisdicciones estas declaraciones se pueden dejar de forma infinita, pero bajo legislación ecuatoriana no puedes tener obligaciones infinitas y tienes que sujetarla a lo máximo de la norma, que pueden ser 10 años. Otro tema a considerar son aquellos elementos que sí no tienen una prescripción bajo derecho ecuatoriano, como por ejemplo es el daño ambiental y el daño o el incumplimiento de las obligaciones de la seguridad social, los cuales bajo legislación ecuatoriana son imprescriptibles, y esto puede ser que te pueda dar un descubrimiento cuando tú compres o cuando al lado del vendedor haga una adquisición y se den cuenta de que hubo un daño histórico que no fue completamente o bien tratado en el contrato de compra-venta, y por esta imprescriptibilidad puede hacer que haga que el comprador tenga que asumir mucho más daños de los que hay. Todos estos son los contratos estos son elementos que, si se pueden conjugar bien, van a poder hacer que se pueda hacer un elemento exitoso, una transacción exitosa en el Ecuador, y que pueda seguir alimentando mucho más la escena de las adquisiciones y fusiones en el Ecuador, y la inversión local o extranjera nueva para poder seguir fomentando nuestro país.